también hay noticias internacionales sorprendentes y vamos a pasar a ver las imágenes de Reuters y este edificio en Miami que se derrumbó fue impresionante porque 12 pisos, todavía hay personas atrapadas, es una noticia que sigue en desarrollo, ya hay un fallecido, probablemente hay más, pero Ana María Silva, tú tienes más detalles de esta noticia. Sí, Mari, las imágenes son completamente sorprendentes porque, tal como tú lo decías, se desplomó buena parte de unas torres que están ubicadas en Miami-Dade, esto es en el estado de la Florida, muy cerquita de Miami Beach. Y lo que pasó fue que mientras las personas estaban dormidas, porque es un edificio completamente residencial, alguien escuchó una especie de explosión y en ese minuto se derrumba en horas de la madrugada buena parte de este edificio de 12 pisos, completamente habitado. Por eso se desconoce el número de víctimas que hasta ahora pudiéramos relatar. Es decir, una persona, por ejemplo, fue rescatada con vida, un adolescente de 12 años, son imágenes también que llamaron mucho la atención durante la mañana, y 10 personas están en el hospital, no sabemos con qué tipo de lesiones, pero la verdad es que el colapso de este edificio, el desplome, supuso la respuesta inmediata de más de 80 cuerpos de bomberos que estuvieron atendiendo la emergencia. Son 12 pisos, un condominio frente al mar. Una situación completamente inexplicable hasta este minuto. Por supuesto que ya ¿Anita? se conocerán las causas, pero lo primero es rescatar a las personas, Gonzalo. Sí, un operativo de rescate que todavía continúa y la verdad es que es muy llamativo lo que ha ocurrido, porque si bien en el estado de Miami-Dade hay mucha construcción que es bastante antigua, recordemos que parte de la población de Miami, que es muy heterogénea también, pero tiene mucha población de la tercera edad. Hay mucha gente que se estableció ahí hace muchísimos años, hay departamentos que son edificios antiguos, pero me da la impresión, puedo estar equivocado, que ese condominio, ese edificio no es un edificio muy antiguo. Da la impresión de que es una edificación relativamente moderna. Entonces va a ser muy interesante ver qué pasó. ¿Puede haber sido una explosión a raíz de acumulación de gas? ¿Sería capaz de hacer un derrumbe de estas características, de botar parcialmente un edificio, 12 pisos que se desmoronan? Es muy llamativo lo que ha pasado. ¿Está totalmente descartado cualquier tipo de atentado en este caso, Ana María? Mira, por los minutos la información que se maneja es que alguien, un testigo, un vecino de estas torres, relató que escuchó una especie de explosión, como un temblor, como un remesón. Y en ese entonces ocurrió el colapso. De hecho, todavía no hay imágenes de cuando estos pisos se van desplomando. Solamente hay imágenes del momento del derrumbe. Seguramente después tendremos cámaras de seguridad. Pero lo que sí es que han rescatado al menos a 11 personas. La imagen que llamó la atención muchísimo es la de un adolescente de 12 años que salió en brazos de uno de los bomberos. Los bomberos se desplegaron ante esta emergencia en el condado, la comuna, por decirlo así, Miami-Dade, que yo les decía está súper cerca. Sobre la antigüedad del edificio, lo que decía Gonzalo, claro, es relativamente moderno. Ahora sí vemos la imagen que yo les decía, es el rescate de un niño de 12 años, un adolescente, y por supuesto que ya ha dado la vuelta al mundo porque es bastante emotivo, pero porque también la gente dice cuántas personas entonces están adentro. Yo escuchaba temprano el testimonio de un vecino, de un residente del sector de la torre, que busca a su esposa y decía, estoy tratando de encontrarla, pero está todo muy oscuro, no veo nada. Es decir, es un edificio residencial, familias, y esto pasó en horas de la madrugada cuando las familias también estaban dormidas. Sobre lo que les decía también recién, el estado de la construcción. No es un edificio muy antiguo, pero es relativamente moderno. Lo que pasa es que en Miami Beach tampoco es que se ven edificios muy antiguos como en Santiago Centro acá, que de repente hay hasta construcciones más coloniales. No, son bastante iguales en ese sentido, de muy noventeros quizá. Las construcciones, Gonzalo, Mari. Sí, acá me están enviando información un poco con el parte. Cuando ocurre esto, el suceso se produjo cerca de las 2 a.m., hora local, plena madrugada, entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio de 12 pisos que compone parte del complejo
Champlain Towers. Los bomberos están realizando una operación de búsqueda y rescate. Ese fue el primer informe. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en este edificio ni las causas posibles de este colapso o derrumbe parcial en esta edificación de 12 pisos. Y bomberos todavía no ha dicho nada. ¿Cuál sería la causa de este derrumbe? Todavía se está investigando. No, estoy buscando datos, pero todavía no aparece un preliminar, digamos, de bomberos o de los equipos de emergencia. Porque primero, claro, están buscando, están rastreando. Se ha informado de 8 a 12 heridos, una víctima fatal, pero deben estar revisando los escombros porque es un derrumbe, si bien parcial, si bien es un colapso grande, no es todo el edificio, pero son varios pisos. Son varios pisos, estamos hablando de 12 pisos, pero además, mala suerte la hora, porque todos durmiendo, porque podrían haber estado fuera del edificio algunos, pero estamos hablando de que estaban prácticamente todas las familias al interior, producto del horario, Ana María, que esto sucede. Sí, y la imagen que estamos viendo también es bien impactante porque en la parte izquierda se ve cómo está el edificio a esta hora. Esas imágenes son prácticamente en directo y al otro lado de la pantalla es cómo era el edificio antes. Es el contraste, digamos, y también ese dron que se puede ver la magnitud de este daño, de este derrumbe parcial, pero sin duda muy, muy dañino porque se esperan múltiples víctimas. Hasta ahora, una persona ha sido confirmada fallecida, 10 personas están en hospitales, pero se espera también, ojalá, rescatar a algunas personas con vida entre medio de los escombros. Es una situación muy, muy alarmante. Ya les decía yo que la vuelta al mundo es la imagen de este niño de 12 años que fue rescatado con vida. ¿Sí, Gonza? Sí, no, solamente decir que la imagen que estamos viendo ahora es de la cadena Reuters en vivo. Todavía podemos ver ahí algunos rescatistas que están trabajando en la zona del colapso principal, removiendo escombros. Recuerden que no se ingresa maquinaria en un primer momento, sino que el trabajo es de pocas personas, como vemos ahora, que fundamentalmente lo que hacen es ir a escuchar. Primero escuchan por si hay ruido, por si hay algún quejido, algún gemido de alguien que puede eventualmente atrapado. Probablemente por eso hay pocas personas que están haciendo el rastreo, porque esa es la etapa inicial. Y eso dura varias horas. Recordemos que las personas pueden sobrevivir incluso varios días después de lo hemos visto posterior a terremotos y a otros colapsos de edificaciones tal cual ha ocurrido acá. Y Anita, hay un dato que es importante. Yo decía, no me parece que sea un edificio muy antiguo. Bueno, su fecha de construcción es 1981. Ya, no es reciente, pero tampoco es un edificio de la prehistoria. Y una edificación debería soportar un incidente, por ejemplo, si fuera una acumulación de gas puntual en un departamento. Es raro. Sí, lo que sí es clave es el testimonio de uno de los vecinos que alcanzó a escuchar este shake, como dicen los norteamericanos, claro, que es básicamente una especie de temblor, un remesón. Entonces, claro, escuchan esto e inmediatamente viene este desplome, una especie de explosión. Entonces, claro, no se descartaría, por supuesto, es muy pronto para decir que se descarta una fuga de gas, una explosión de gas, porque generalmente también esas construcciones tienen todas sus... Al igual que acá, son edificios similares, entonces, de similares características de lo que se construyeron acá en los 80, pero de todas maneras es residencial y eso es lo que más impacta también la hora. Como decía María Luisa, estaban las familias durmiendo, esposos buscando a sus mujeres. Ese testimonio a mí de verdad que me llamó muchísimo la atención y decía, no veo nada porque todo ocurrió en la madrugada. 80 cuerpos de bomberos, todas las emergencias desplegadas, los hospitales también, los bomberos de Miami Beach haciendo labores de rescate también en este lugar que es como a 6 millas de Miami-Dade, ¿no? Son comunas más o menos cercanas. Sí. Claro, estamos hablando frente al mar este condominio, estas torres. Claro, estamos hablando de un edificio construido el año 81 que queda en el North Miami. La zona misma se llama Surfside, que es donde vive precisamente don Francisco. También lo podríamos contactar para que nos explique más, pero es una zona donde constantemente arreglan las fachadas, que está muy cerca de Bal Harbour, por ejemplo, y es una zona precisamente residencial, como tú nos dices, pero efectivamente el edificio es construido en el año 81. Así es. ¿Sabes qué? Los argentinos, nuestros vecinos, están súper preocupados y están muy atentos también a esta noticia, porque dentro de la información que va saliendo minuto a minuto, y lo digo en potencial, pero es lo que titulan varios medios a esta hora, habría 2 o 3
argentinos que estarían desaparecidos, que aparentemente tenían residencia en uno de los 100 departamentos que componen este edificio de 12 plantas. Por lo tanto, también hay mucha tensión en el país vecino. Recordemos que Miami es una ciudad, Florida en general es un estado que tiene mucho inmigrante, mucho latino, o sea, prácticamente inglés se habla re poco, o sea, y mucha gente, incluso de Chile, de Argentina, para qué decir mexicanos, cubanos, son fundamentalmente la base de la población de ese estado. Bueno, estamos hablando que no sé si es la justificación de lo que aquí sucedió, lo podría explicar. Esa zona es muy pantanosa, claro. Entonces me dicen el MAD, que le dicen allá, en Miami, ha ido socavando un poco la tierra. Y también el mar de Miami siempre se dice que va aumentando y metiéndose cada vez más en la ciudad. ¿Podríamos estar hablando de eso? No lo sé, pero podría ser una de las explicaciones también, Ana María. Claro. Anita. Sí, el tráfico también están publicando. Estoy leyendo la cuenta del condado de Miami-Dade, de la comuna, digamos, y está completamente cerrada la avenida Collins, entonces también se espera que sea un día muy complicado en cuanto al tráfico en esta zona. También publican muchas informaciones para poder reunificar a las familias, es decir, ya están determinados los albergues en donde están siendo ubicadas las familias para poder ponerlas en contacto eventualmente con los rescatados, por ejemplo, o con las personas que yo les decía. 10 personas están en centros asistenciales, lamentablemente una víctima fallecida, pero se espera que sean múltiples víctimas por la magnitud del daño de esta posible explosión. No sabemos todavía, pero de acuerdo a lo que relata este testigo, esta explosión de gas. La comuna de Miami-Dade también estaba publicando sobre las... Cómo contactarse con las familias, pero la verdad no hay información todavía de las causas. Tampoco ha publicado nada Joe Biden, por ejemplo. Uno se mete inmediatamente en Twitter a ver si el presidente publicó algo. El gobernador de Florida también estaríamos esperando que emita las primeras declaraciones, porque van a ser las más importantes para saber cómo reaccionar ante una emergencia. Yo diría que inédita, no recuerdo de alguna desplome de esa magnitud, por lo menos en esa zona, en los últimos años, Mari Gonza. Sí, sabes que estaba viendo, la cadena América TV. Está transmitiendo también a esta hora y acaba de entrevistar al alcalde de Surfside y él ha declarado, hablamos de Charles Burkett, alcalde de esta comuna, dice efectivamente, por ahora hay una persona muerta y seguramente va a haber más víctimas fatales, o sea, está plenamente en desarrollo. Oye, sí. ¿Y sabes qué? Ojo, yo tomaría contacto con la Cancillería también, porque me están mandando información que es una zona residencial donde muchos chilenos han decidido comprar. Entonces no hay que descartar que también pueda tener algo que ver o pueda haber algún chileno que lo estén buscando en ese edificio. Sí, ¿sabes qué? Cuando veíamos la imagen en vivo de Reuters, si podemos volver a esa imagen, señor director, de lo que está pasando ahora, ya la vamos a tener cuando vuelva a aparecer esa transmisión, veíamos que habían poquititos rastreadores, expertos, aparentemente escuchando. Pero le vamos a preguntar a un experto en este tipo de búsquedas, al líder de los topos Chile, Francisco Lermanda. Francisco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gracias como siempre por el apoyo. A ustedes les ha tocado tantas veces estar en situaciones parecidas. ¿Cuál es tu impresión de lo ocurrido y cómo se debe llevar un rescate de estas características? Hola Gonzalo, hola al estudio, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Sí, te preguntaba cuál es tu impresión preliminar respecto a este colapso parcial de un edificio en que todavía está en marcha el rastreo de eventuales víctimas o personas atrapadas. ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Cuáles son los pasos de una búsqueda de una emergencia de estas características? Bueno, básicamente lo primero en una emergencia de este tipo es, más allá de buscar las causas, es identificar qué tipo de edificio es el que colapsó, digamos. No es lo mismo que sea un edificio de oficina a que sea un edificio residencial. En este caso en particular, lo primero que se ve en el caso de los terremotos, por ejemplo, es que no es el horario, es la fecha, es el día en que efectivamente se produce el colapso. Ahora, particularmente en este tipo de situaciones, ustedes ven los bomberos, en primera instancia se hace una pequeña búsqueda primaria, si es que se puede decir, y en función de eso se hace una triangulación del silencio y se empiezan a sacar las primeras personas que efectivamente se pueden mover, es decir, las personas que tienen movilidad.
De ahí en adelante, los grupos de rescate empiezan a hacer penetraciones y empiezan a ubicar equipos técnicos con la finalidad de poder Francisco, detectar vida en el interior, ¿sí? Sí, veíamos solamente algunos instantes a 2 o 3 rescatistas, o sea, muy pocas personas recorriendo los escombros. Yo me acuerdo que cuando ustedes estaban en un rescate, me parece que posterior al terremoto en Ecuador, ustedes nos comentaban que la primera etapa, que son varias horas, se dedican a escuchar. Piden silencio para tratar de detectar sonidos, gemidos, llamados de auxilio de personas eventualmente atrapadas. ¿Es así? ¿Cuánto dura esa etapa? ¿Cuántas horas hay que respetar esa etapa? Lo que pasa es que esa etapa a la que tú te refieres, Gonzalo, en definitiva es permanente. O sea, esto se va haciendo cada cierto tiempo. Ya. Y se van evaluando si efectivamente tenemos ruido, si efectivamente tenemos latido, si hay respiración, y hay distintos equipos para poder determinar eso. Los perros también son importantes en este tema. Ahora, no solamente los equipos de rescate se basan en una sola técnica, sino que en definitiva son distintos tipos de técnicas que se van ocupando. Y cada una de ellas se va sumando a las posibilidades de vida de los distintos sectores. La importancia también de la información respecto a cuánta gente vivía en el lugar, la importancia de los testigos, la importancia de las personas que vivían en el lugar también es importante. Hoy día es tremendamente crucial la información que se tenga respecto a la cantidad de gente que está en el lugar. Ahora, básicamente en este proceso, los procesos de primera instancia tienen que ver necesariamente con el rescate de las personas que efectivamente pueden pedir auxilio o las personas que efectivamente pueden comunicarse. Sí. De ahí en adelante empieza una búsqueda y una rebúsqueda de la zona con distintos equipos tecnológicos y claramente también con la penetración de personal experto, la fortificación o apuntalamiento de las estructuras para que el edificio no siga colapsando, digamos, y de ahí en adelante se empiezan a hacer búsquedas más puntuales. Ahora, es tremendamente importante también de que esto no es meter 20 o 30 o 50 personas dentro de la estructura, sino que se van haciendo búsquedas súper puntuales según la información tecnológica que se va entregando respecto al edificio. Claro. En paralelo a eso también se ocupan equipos de topógrafos o equipos de evaluadores estructurales que de alguna forma nos van dando Francisco, ciertas tips o ciertas observaciones de qué parte del edificio puede seguir colapsando, claro, o no, digamos. Tú recién estamos todo el rato mostrando el edificio mismo y cómo quedó. Según tu experiencia, lo que tú estás viendo, estamos hablando alrededor de 100 departamentos. ¿Es de fácil acceso para poder rescatar a la gente como lo estamos viendo o se hace complejo? Lo que pasa es que lo más complejo de ese edificio claramente lo que colapsó es una parte importante de su superficie estructural. Cuando hablo de una parte importante, si ustedes se fijan, ese edificio está como, voy a hablar súper en chileno, está como sobre pilares, digamos. Ustedes lo ven en el edificio que está inmediatamente al lado, se van a dar cuenta que hay pilares. Probablemente sí, ahí se ve. uno de esos pilares o un par de pilares de esos estructurales colapsó, puede haber sido incluso por el choque de un vehículo, incluso puede haber sido por fatiga de ese material, de ese sector, y hizo que colapsara una parte del edificio, que es la parte más exterior del edificio. Por lo tanto, ese edificio estructuralmente, según mi criterio humilde respecto a este tema, tiene que ver con que colapsa una pared del edificio, si es que lo quieren ver de eso, una o dos paredes, un vértice del edificio. Claro, por lo tanto, lo que se puede rescatar de ese punto en particular está abajo. O sea, las personas que pudiesen haber sobrevivido a ese colapso y que es necesario rescatar están abajo, digamos. Claro. Lo que sí, los accesos, si es que tenemos la caja escala abierta, si es que tenemos un acceso a helicóptero por la parte alta, si es que tenemos acceso por la parte de atrás del edificio que está intacto al parecer, pudiese haber una posibilidad de evacuación de personas y una búsqueda de personas en una parte en que Francisco, es tercero.
Sí, vamos a ir aprovechando tu experiencia y tu expertise en este tema paso a paso con todos los datos que tenemos y los que vayan apareciendo. Otro más, vamos a ir con Ana María Silva, que tiene información actualizada, pero aquí está el mapa, para que un poco nos quede claro la ubicación. Esta es la zona de Miami donde ocurre esto. Al norte de Acá Miami está es eso. Surfside. Ajá. Vemos que las características, ¿verdad?, de esta zona de Florida, que es bastante desmembrada, es una zona, Florida, un tremendo estado, como bien decía la Mari, pantanoso, por eso que hay mucho cocodrilo todavía, Sí. Es una zona muy pantanosa, muy blanda, pero el edificio está aquí se provoca el colapso, o sea, está prácticamente en primera fila, está al lado de la playa, una zona muy turística, llena de hoteles, ¿ves? Entonces ese es el entorno donde ha ocurrido este incidente.